¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Iniciando Sentido Común a esta hora, a las 6 de este día que ya es viernes no, martes, 20 de diciembre. Adelantaste, Juan Oh, José. me perdí que me mandé un pato. ¿Cómo está usted, don Patricio Gajardo? Encantado de saludarlo, maestro. Igualmente, pues. Oye, no, yo le pedí al Pato, les cuento antes de empezar, que me dejara un segundito, antes de empezar con otros temas que están marcando, por supuesto, la agenda. Un espacio para saludar al Cuerpo Bombero Santiago, que hoy día está de aniversario. El 20 de diciembre de 1863 se crea el Cuerpo Bombero Santiago. No es el primero de Chile, había hacía 14 años antes, o 12 años antes, 1851, claro. Se funda el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso después de un incendio fatal, tremendo, ahí en toda una calle, la calle del Cabo, se llamaba en el puerto, que se quemó casi completa. Y se funda el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, y tengo si no me equivoco, la impresión de que había un Cuerpo de Bomberos anterior en el sur, en alguna parte en Chiloé, no me acuerdo si en Ancud, Don Castro, anterior incluso al de Valparaíso, pero el de Santiago, que es el más grande de Chile, por supuesto, se funda en 1863 después del fatal, brutal, terrible, dramático, lo hemos contado más de alguna vez acá, incendio en la iglesia de la Compañía, que fue el 8 de diciembre del año 18, de ese mismo año, 1863, en que murieron aproximadamente 2.000, un poco más de 2.000 personas, dramáticamente calcinadas al interior de esa iglesia que se destruyó completa, que estaba, para que se hagan una idea, la calle de la Compañía se llama, la calle Compañía hoy día se llama calle de la Compañía, se llamaba porque ahí estaba la iglesia de la Compañía de Jesús. Y estaba en donde el patio se queda hacia Compañía, en el ex Congreso Nacional, ese espacio vacío que hay antes de ingresar al propiamente tal al edificio del ex Congreso aquí en Santiago. Bueno, ahí estaba la iglesia de la Compañía, que se quema, muriendo sobre todo mujeres y niños, ese 8 de diciembre de 1863. En un inicio que siempre ha sido medio mitológico, legendario respecto de cómo es que se produjo, pero estaba muy adornada, ¿no es verdad? Era el Día de la Virgen, 8 de diciembre, en un Santiago muy pío, ¿no es verdad?, al que iban estas ceremonias, particularmente las mujeres, los hombres bastante menos. Había, para que te haga una idea, Pato, en ese tiempo en Santiago 115.000 personas más o menos, los habitantes de Santiago. Murieron un poquito más de 2.000, más o menos el 2% de la población de la capital murió calcinada dramáticamente en ese incendio que tuvo causas, como digo, legendarias, pero que incendiaron todo o quemaron, y ahí prendió todo, todo las guirnaldas, los telares que adornaban para esa especial ceremonia ese día. Las mujeres, acuérdate, Juan José, las mujeres que usaban unos vestidos anchos, sí, entonces ese fue uno de los problemas principales para... Y no había, Pato, asientos para todos, no había banca, entonces se sentaban mucho en el suelo, las personas en esa iglesia, que es una de las cosas que describen, pero además la fatalidad se conjugó de tal suerte que había una estructura de puertas en la iglesia de la Compañía que eran todas así en ese tiempo. De ahí en adelante cambió eso, en que las puertas se abrían solo hacia adentro. Para entrar tú podías empujar y abrir, pero al cerrar la puerta no la podías abrir desde adentro empujándola hacia afuera. Entonces la gente despavorida corre y se trancan obviamente las puertas, no pueden salir. Y se describe que amontonados, ¿no es verdad? Prácticamente en los dinteles de esas puertas cerradas se amontonaban los cadáveres irreconocibles de estas poco más de 2.000 personas que fueron enterradas en mira, fueron días de carretas llevando cuerpos calcinados al cementerio general, y en la plaza hay una placita, no sé si la has visto alguna vez, Pato. Sí. Un redondel que hay justo antes de entrar al cementerio general, grande. Bueno, ahí esa es la fosa común de esas 2.000 almas. Eso no sabía, Juan José. Donde es en ese semicírculo. Claro, un circulito, un semicírculo grandote. Es un semicírculo, sí. Así que nada, bueno, y se crea, Pato, de ahí el cuerpo se hace, hay un señor de apellido Claro, que hace una convocatoria a su oficina para que se presenten todos los jóvenes y todos los que quieran para formar un cuerpo de bomberos. El 14 de diciembre los cita. Y llega tal cantidad de voluntarios a formar ese cuerpo que dice, ¿sabe qué? No cabe en mi oficina, hagamos otra reunión el 20 de diciembre, un día como hoy, hace 159 años, y ahí sí, en el edificio de la Filarmónica, se crea y se funda el Cuerpo de Bomberos de Santiago, que es una institución a la que yo le tengo mucho cariño, conozco mucha gente, creo que son de una vocación extraordinaria. Absolutamente. Así que nada, partir saludando este cumpleaños.
Me sumo al saludo de forma muy entusiasta, una institución querida y todo un honor para Chile tener bomberos. Sí, sí, sí. Oiga, pero bueno, pasemos a los incendios más actuales. Oye, me decías, Pato, tú que te llamaba la atención algo que tú pensabas que iba a ser de tono un poco menor, que pasó a la vieja nomás, la nominación a propósito de la nominación fallida de Marta Herrera como candidata a fiscal nacional, ¿no? Sí. ¿Qué lectura le estáis dando a eso? A ver, yo la lectura que le estoy dando, y te lo digo, no es por ser negativo, pero mi impresión es que fue una jugada a propósito del gobierno. O sea, yo creo que incluso con las declaraciones que ha salido hoy día el presidente en relación a cuestionar al Senado, la muestra de debilidad que muestra el Senado en relación al tema de la delincuencia, como apareciendo, victimizándose, cuando sabían de antemano, Juan José, que no tenía los votos Marta Herrera. Incluso cuando presentaron al fiscal Morales, se señalaba que tenían la intención de presentar a una mujer. Y Marta Herrera, bueno, sonó muchísimo, pero se tenía claro de que no tenía los votos y no los iba a tener. Sumémosle que tampoco hubo un trabajo legislativo potente, ni de la ministra de Justicia, ni de la Ana Lía Uriarte, y eso expresado en forma explícita por varios senadores. Entonces, claramente, y escuchaba una entrevista del senador Araya también, que indicaba que él había escuchado muy atentamente la propuesta de Marta Herrera y consideraba, y parece que eso fue generalizado, de que no tenía los atributos, independientemente del cuestionamiento que se le hacía de haber trabajado tan cercanamente, es una persona de confianza del fiscal Abbott, que tiene una imagen muy negativa de cuál ha sido su gestión. Pero que sin embargo el fiscal Abbott en su momento fue ratificado por el Senado sin ningún problema. Por supuesto. Fue aclamado por el Senado. Gracias por aclararlo, porque creo que es muy importante eso. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Entonces, mi impresión, y te lo digo con toda sinceridad, que esto fue una jugada de tirarle a los leones. O sea, tiremos a los leones a Marta Herrera, la van a bochar, como se dice en términos italianos, se le bocha. Y esperamos una, ojalá, candidata mujer que sea más cercana a nuestro sector. Porque también han habido otros cuestionamientos en el sentido de que hay otros candidatos. El candidato Valencia, sobre todo, el fiscal Valencia, ¿no? Es que, ¿sabes qué, Pato? Ahí hay un problema institucional que a mí me parece más o menos importante. Primero, hay toda una discusión sobre si mantener o no este sistema de designación del fiscal nacional en el que intervengan los tres poderes del Estado, la Corte Suprema generando la quina, el presidente nominando y ratificando el Senado, ¿no? ¿Verdad? Leía por ahí una entrevista al ex fiscal nacional Sabachaguán diciendo que debía sacarse al Senado, la Cámara Política, de este proceso. No sé si es una cuestión que convenza mucho o no, que había el presidente con mucho más poder en un sistema ya presidencial, que forma parte de los cuestionamientos que hay respecto de cómo es que funciona nuestra democracia, excesivo poder en manos de una autoridad unipersonal como es el presidente. Pero además de eso, está este tema de que el candidato Valencia está pidiéndole al Colegio de Abogados que se pronuncie por la cancelación que han hecho de él a propósito de él haber asumido la defensa de algún imputado que no le gusta particularmente a la ministra de la Mujer, a la ministra Orellana. A la Orellana. Entonces, perdóname, está interfiriendo el gobierno en una cuestión de apreciación en boca de una ministra a la que le preocupa y no le gusta la actividad profesional de un candidato que para la Corte Suprema es absolutamente idóneo. Pero no solamente tan idóneo, Juan José, que obtuvo uno de los puntajes más altos junto con Morales. Por supuesto. Entonces, es tan idóneo como eso. Por supuesto, y no solamente idóneo por eso, es idóneo conceptualmente. O sea, el hecho de defender a una persona y ejercer su función de abogado, toda persona merece y tiene derecho a una defensa. Así es. Por cargos o causas que a la ministra Orellana no le gusten, no me parece suficiente como para cancelarlo de la manera en que se está haciendo a este señor. Hay un problema también institucional ahí en que la ministra simple y llanamente no asume el rol que tiene que asumir.
y se sobrepasa. Bueno, Juan José, la ministra Orellana, se nota que tiene mucho poder, eso es evidente. Bueno, se lo dieron al meter al Ministerio de la Mujer excepcionalmente durante este gobierno a lo que se llama el comité político, ¿no? Ya, pues, entonces, ¿por qué? Eso también, y tiene mucho poder y se nota porque esta advertencia del caso Valencia es justamente a partir de algo que señala la propia ministra Orellana. Entonces, y que se le haya dado importancia, es decir, y como tú señalas muy bien, un abogado, como las personas tienen derecho a la defensa, los abogados también tienen derecho al trabajo y por lo tanto tienen derecho a elegir a las personas que van a defender por las razones que sean. Incluso una persona que sea culpable de algo también tiene derecho a defensa y por lo tanto... Ahora, además, Pato, yo no sé... como cuestionado. Yo no sé cómo lo ves tú, pero... Para que un abogado defienda a un acusado, no necesariamente tiene que caerle bien el acusado, ni encontrar que es un santo, ni comulgar con sus convicciones. No, lo que tiene que hacer es que ese hombre reciba la declaración de inocencia en caso de serlo, porque no se pudo probar o simple y llanamente se encontró que no era el culpable, o reciba, si es en el caso de ser culpable, la pena que realmente merece de acuerdo a los ordenamientos jurídicos. No son amiguitos el abogado y el defendido. Sí están transitorio y circunstancialmente en una misma causa, ¿no es verdad? Pero no es que el señor haya defendido al otro señor porque le parece bien o mal lo que hizo, sino porque tiene derecho a la defensa y el abogado, como bien dices tú, derecho al ejercicio profesional, que consiste en eso, en que se aplique la pena que corresponde, punto. Ni más ni menos. Bueno, y el caso, entonces, ¿cómo te explica entonces el que hayan elegido a Marta Herrera? Y te vuelvo a insistir, para mí Marta Herrera es estirar a los leones para que la Corte Suprema entonces ponga otra persona más, seleccione la máquina y el presidente plantee otro nombre que a lo mejor sea más afín a su ideología o su proyecto ideológico, no sé. Mira, está más o menos claro los nombres que le gustan al gobierno que no han estado en la quina hasta ahora. Claro, todos entonces, claro, esto de echar al ruedo a personajes que se sabe no van a tener los votos, claro. Puede significar también el diseño estratégico para hacer correr finalmente la lista, ¿no es verdad? Pero claro. En esa quina en la que yo quiero que aparezca para que yo la nomine después, aunque después, ahí veré, yo creo que no, tampoco voy a tener los votos. Pero súmale que ya puede ir instalando, y lo está haciendo el propio presidente, la idea de que entonces el tema de la delincuencia no lo puede resolver porque el Senado, una opción cuestionada, no olvidemos que en la propia convención que fue rechazada el 4 de septiembre, se eliminaba el Senado, que era una institución oligárquica, etcétera. Entonces, el principal problema que enfrentamos los ciudadanos en Chile, que es justamente el tema de la seguridad, no puede ser resuelto porque el Senado obstruye la presentación de una fiscal nacional o un fiscal nacional. Fíjate tú, yo creo, Juan José, muy sinceramente, que más que eliminar el tema del Senado o la Corte Suprema o la quina, etcétera, yo creo que lo que pasa es que se tiene que dar el tiempo necesario, y particularmente en la Corte Suprema, porque en la Corte Suprema, para que estamos con cosas, los 10 minutos que tienen los candidatos para presentar su proyecto es absolutamente insuficiente. Estamos hablando de una persona que va a asumir una de las mayores responsabilidades dentro de las instituciones del Estado, y más en estos momentos en Chile. Segundo, yo creo que también se requiere de un trabajo de los... Yo estoy de acuerdo con que el Senado se pronuncie y que el presidente también haga su evaluación. Yo creo que el proceso tiene que ser, o permitir, que creo que no lo permite, o sea, que haya un verdadero debate y análisis efectivo, porque ¿para qué estamos con cosas? En el caso de Marta Herrera, casi, primero, lo único negativo era que había trabajado con Abbott, y el gran mérito era que era mujer. Sí, el resto, claro, o sea, pero es que eso me parece impresentable
responsable, no por el hecho de que sea mujer o no, pero que ese era como el mérito para tener la primera fiscal mujer. Y yo creo que lo que necesita este país, lo que demanda este país con urgencia, es personas competentes que sean capaces de enfrentar y modernizar el Ministerio Público. Sí. Oye, te digo, no, que acabo de leer acá, en otro tema que tiene que ver con el gobierno también, dice, gobierno, mira el lío que se metieron. Gobierno cede ante presión, propone fórmula para concretar reajuste de 12% a todos los trabajadores del sector público. Pero lógico, pero ¿tú crees que...? Pero, Juan José, ¿se te pasó por la mente que no iban a hacer frente a los fiscales? ¿Ah? Pero no, obvio que se dieron y se dieron al tiro. Pero inmediatamente. Entonces, ¿qué señal estás mandando? La señal, mira, aquí es cosa de presionar y listo. ¿Ah? Cosa de presionar y se acabó el problema. Eso es la señal de debilidad que efectivamente tiene este gobierno y debilidad que tiene en todo lo que hace y en todo lo que decide. Sí, estaba así. Una fórmula es re fácil, o sea, y parece que fue aprobado en la comisión. Esto fue ya en el trámite legislativo, donde el gobierno cede en un proyecto de ley nuevo, en el que el 12% es para todos los sueldos hasta 2.200.000 y los por sobre eso también el 12%, pero progresivo. Se los van a ir completando durante el año. Bueno, es ceder, finalmente meterse en un lío sin ninguna... Bastante grande. Meterse en un lío sin ninguna capacidad finalmente de resolverlo a favor de la... Yo no sé cómo van a financiar, honestamente, este aumento, porque es gasto fiscal, así que... Bueno, mira, hay una reflexión, Pato, igual de fondo que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros estamos de cara a una crisis económica más o menos importante, y en las crisis económicas todos perdemos un poco de capacidad de compra, nuestro dinero vale un poquito menos, hay quienes pierden el trabajo, hay otros a los que ven reducidos sus ingresos, por supuesto, todo. La inflación les come el sueldo. La inflación es una reducción de ingresos, en el fondo. Y los únicos que no van a ser los que tienen más privilegios en Chile. Exactamente. Los trabajadores del sector público. Van a recuperar toda la capacidad perdida de compra de sus ingresos, que tienen además garantizado el estatus, vale decir, si tú eres funcionario público de planta, ese puesto es tuyo de por vida, salvo que te pillen ahí con las manos en la masa robándole la billetera al bolsillo a alguien. Porque si no, es imposible que te saquen. Y además, en los cargos, yo te diría de la mitad hacia abajo, ¿no es verdad? Ganan, y esto es una estimación que se ha hecho hace mucho tiempo y bastante fidedigna, entre un 20 y un 30% más de sueldo que el equivalente a ese cargo en el sector privado. Entonces... Súmale, Juan José, para colocar más ají al tema, es en el sentido de que cuando todos los chilenos vivimos el tema del COVID y los altos niveles de incertidumbre, ellos no se vieron afectados para nada en términos de sus ingresos. Todos, de otra manera. Claro. Todos en ese periodo en que tuvimos que trabajar vía Zoom o qué sé yo, o de mil formas, en términos reales, no enfrentamos esa certeza de tener tu cheque a fin de mes o tu dinero sin ningún problema. Incluso si fueras o no al trabajo. Ahora, un detallito adicional. ¿Pueden negociar colectivamente o no los trabajadores del sector público? No, pues. No, los trabajadores del sector público van a paro, derechamente. Paro ilegal. También es ilegal. Ilegal. ¿Alguien dice algo? Nadie. Y yo quiero dejar claro por qué es ilegal, porque es un monopolio. Ese es el problema, es que la gente muchas veces no lo entiende, Juan José. ¿Por qué es ilegal que los funcionarios públicos puedan ir a paro? Porque van a paro igual, y eso todos los años, a fin de año, cuando se está discutiendo el presupuesto, se va a paro. Tenemos garantizado un paro, claro. Tenemos garantizado un paro. ¿Y por qué? Porque justamente los funcionarios públicos no tienen otra entidad que resuelva el registro civil o cualquier ministerio o impuesto interno, no tiene un competidor que yo pueda acceder si es que está en paro
esa es la razón de por qué los funcionarios públicos es ilegal el paro, pero como vemos, las leyes, digamos, no siempre son tan efectivas ni se cumplen. Y no solamente cuando uno se salta. Si hay paro en una cadena de supermercados, usted va a la otra, ¿no? Claro. En el Estado no tiene otro Estado el kit. No tiene otro Estado. Esa es la razón. Es monopólico. Entonces, al ser monopólico, estoy obligado a hacer uso de eso, de esa entidad. Y por lo tanto, el paro genera un problema de que es imposible resolverlo. Me refiero para la persona que usa ese servicio usando una alternativa. Oye, Pato, no, estaba mirando además otras cuestiones que están pasando, y lo que está pasando en Argentina es un fenómeno de masa extraordinario. Muy notable la concentración más grande en la historia argentina, la salida masiva. Se calculaba, mira, Buenos Aires, todo el conurbano debe tener como 15 millones de habitantes. Bueno, había como 4 o 5 millones en la calle. Extraordinario lo que está pasando en un pueblo desbordado de alegría con esta selección que simple y llanamente no pudo avanzar por las calles de la capital. Iban a hacer, no sé, yo no he visto las imágenes de última hora, pero iban a hacer una suerte de vuelta olímpica en helicóptero, pasando por la 9 de julio, por el obelisco, en fin, por el centro cívico donde está reunida esta masa gigantesca de bonaerenses argentinos que están felices. Pero lo interesante tal vez, Pato, es comentar el efecto político buscado y lo que ha buscado el gobierno y la prensa oficialista en Argentina, presionar a los jugadores para que se vayan a juntar en la Casa Rosada con las autoridades y el presidente. Bueno, bastante impresentable. Sí. No, Juan José, sí, por favor. Es que el tema es, Alberto Fernández, yo creo que lo que quiere, bueno, y me parece que él está muy bajo en las encuestas, muy mal, la economía argentina está pésima, entonces yo creo que esto también, la euforia, aparte que los argentinos son de una adhesión de fe al fútbol, adhesión de fe al fútbol. Entonces, sin lugar a duda, y lo que hicieron fue grandioso, porque efectivamente el partido final fue algo increíble. No, extraordinario. Extraordinario, de lo mejor que se ha visto en el mundial, en todos los mundiales. Y realmente, entonces, culmina con Lionel Messi en ese sentido, y acá hay un intento de aprovechar políticamente la selección. Y la selección hasta el momento ha dicho que no va a ir, y lo que tengo entendido, incluso he visto algunos medios argentinos, o sea, ha habido una presión fuerte del gobierno en los medios de comunicación más oficialistas para que efectivamente vayan y aparezcan, ojalá, en el balcón de la Casa Rosada, señalando que la Casa Rosada no es de un gobierno, sino que es de todos los argentinos. Entonces, por lo tanto, merece que vaya la selección, pero va a ser utilizado políticamente sin lugar a dudas. Por supuesto que esa es la intención que hay detrás. La pelota no se mancha, es una frase bien antigua, la usó Maradona muchas veces. Lo que sí, Maradona la manchó políticamente todo lo que pudo. Bueno, claro, pues Maradona tenía una postura política, bueno, era bastante diletante, cambiaba, se apoyaba a algunos, otros no. Bueno, Maradona era Maradona, así que hay una iglesia hasta maradoniana, así que... Sí. Y en esta discusión, perdona Juan José, pero esta discusión de Maradona y Messi, ¿tú crees que son comparables o no? Yo creo que dejan fuera figuras que son extraordinarias. Bueno, Maradona y Messi son los dos argentinos, por supuesto. Alfredo Di Stéfano también lo fue muchos años antes. Sí. Jugó en España casi toda su carrera, por supuesto, pero la saeta rubia le llamaban, un tipo extraordinario, pero extraordinario. Pero de tal suerte era extraordinario que el Real Madrid, que era el club en el que jugó casi toda su carrera, le pasaba un cheque en blanco. Viene usted vea cuánto quiere ganar. Era de ese tamaño. Era un mundo en que había nada casi o prácticamente nada comparado con lo que hay hoy en términos de mediatización de las figuras, ¿no es cierto? Y por ende parecen empequeñecerse conforme pasa la historia y dejan de ser lo talentosos, los fenomenales que fueron.
Al que no le pasa tanto eso es a Pelé, por supuesto, que fue No, superior a... no, eterno. Claro, es eterno. Ahora, a mí hay figuras que son más o menos contemporáneas de estos grandes jugadores y que me merecen algunos brasileños. Ponte tú, para mí Ronaldinho Gaucho es el top de línea. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y tiene una gracia, ¿sabes cuál es? Porque Maradona siempre hacía más o menos lo mismo. Tú era tan hábil, era un malabarista con la pelota, pero tú podías más o menos prever cómo iba a jugar, de qué forma le iba a pegar a la pelota, en fin. Messi lo mismo, siempre corre para el mismo lado, que se desborda, no hay cómo pararlo y se sabe para dónde se va a ir. En cambio, Ronaldinho Gaucho era una sorpresa permanente, una fiesta, de una creatividad extraordinaria que le generaba a mí, en mi opinión, un halo de magia a lo que él hacía con la pelota y como él jugaba al fútbol, y yo no lo vi en ningún otro. Entonces, por eso, esa es mi opinión. Me parece fantástica, en serio. Así que nada, pues, oye, vámonos. ¿Usted, José, quería que ganara Francia o Argentina? Argentina. Muy bien, muy bien. No, es que esto es lo otro con lo que me he encontrado me sorprende mucho. Fíjate que se hacían encuestas por Twitter y qué sé yo, aquí en Chile. ¿Quién quiere que gane, Argentina o Francia? Oye, Argentina y Chile son un mismo pueblo casi. Le debemos tantos a los argentinos en nuestra historia. Tuvimos casi una guerra, ¿no? El 78, en diciembre, por esta fecha. Justamente por esta fecha, estamos a 20, el 22 de diciembre era el día del año 78. 22 de diciembre del 78. Hace 44 años. Pero todo el resto para atrás somos lo mismo. Los argentinos el ejército libertador eran puros argentinos que se cayeron acá y sacaron a los españoles. Y tenemos una historia tan común. Bueno, pese a eso, la mayoría quería que ganara Francia. Entonces hay un sentimiento un poquito anti-argentino aquí en Chile que me llama mucho la atención, fíjate. No sé, sí. Yo bueno, lo entiendo, los argentinos tienen su forma de ser. A mí me ha tocado vivir un tiempo en Argentina, los conozco mucho, quiero mucho a Argentina, yo estaba por Argentina por esa misma razón, pero sé que hay una competencia, es más nuestra que de ellos, fíjate. En serio, o sea, ellos son mucho menos preocupados o menos competitivos con los chilenos de lo que somos nosotros con ellos. Sí, puede ser. Estamos comparando. Pero ahí hay una cosa rara, hay una tensión ahí. Sí. Hay una tensión, pero hay una tensión más desde nuestra parte hacia ellos, que yo no digo que no exista en el caso de los argentinos, yo creo que existe, pero mucho más focalizado, menos masificado. Hay un dolor ahí que tiene que ver con lo que fue la guerra de las Malvinas y la obvia y necesaria colaboración que tuvo que tener Chile. Pero es que no había de otra manera. Bretaña, por supuesto. O sea, en ese contexto. Era Malvinas y nosotros un poquito antes o un poquito después. Está Leopoldo Fortunato Galtieri. Imagínate el loquito que estaba a cargo de Argentina. Pero ni Galtieri, ni Jorge Rafael Videla, ni Macera, ni ninguno son locos. Son Argentina. Pero que mira, yo te cuento, antes que vayamos a los comerciales, el 78 yo estuve en Buenos Aires. Sí, me tocó ir y estuve un tiempo y ver la relación que había, uno se definía chileno y todo lo demás, y incluso me tocó ver los apagones en Buenos Aires y todo eso, y la sensación de que la guerra era inminente. Pero fíjate que el trato siempre fue muy cordial y fíjate, no se notaba una... En ese momento, sí. Qué increíble. Que... Eran tiempos de Videla, el 78, y después asume, cuando cambia la Junta acá de Videla, asume Galtieri, pero Galtieri tenía las ganas de ir por Chile. De todas maneras, pues, de todas maneras. Y si hubieran ganado la guerra de Malvinas, no te quepa la menor duda. Es un poco lo que pasa en Ucrania, que toda Europa lo sabe. Es decir, si la guerra la gana Rusia, después va a ir por otros lados. Eso no, un país difícilmente se queda, ya si se atrevió a invadir a otro en el límite territorial que conquistó. Así que... Oiga, don Pato, don José, yo creo que nos va a mandar a buena parte. Sí, volvemos al tiro.
Vamos. Vamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Bueno, estamos de vuelta con el sentido común, las 6 de la tarde con 35, 36 minutos ya. Ha ido avanzando rápidamente la hora, Pato. Nos quedan algunos temitas, está el tema de lo que está empezando a pasar con la reforma constitucional, que debe dar vida si es que se aprueba en el Congreso al nuevo proceso constituyente. Podemos hablar una palabrita de eso, pero antes quería meterte en una discusión que me parece interesante, que tiene que ver, bueno, con tus competencias, por supuesto, a propósito de este voto obligatorio que parece volver a Chile después de largos años, en gloria y majestad, con algunas paradojas ahí bien curiosas. Fíjate que siempre fue la izquierda la que se arrepintió de haber generado el voto voluntario, atendido que era una democracia en evolución, que había evolucionado hacia una consolidación total. Las democracias más maduras, en general de ellas, el voto es voluntario, ¿no es verdad? Correcto. Y es la política la que tiene que conquistar al ciudadano para llevarlo a las urnas, no obligado. ¿No es verdad? Bueno, pero se empezó a emparejar la cancha un poco en materia electoral y resulta que la izquierda empezó a entender que, mira, es mal negocio esto del voto voluntario. Y quiso, siempre empujó a volver al voto obligatorio. Y la paradoja es la siguiente: el voto obligatorio en el plebiscito, que fue el único voto obligatorio que hemos tenido en los últimos años, y que presumiblemente las capas populares iban a votar muy masiva y favorablemente a las posiciones de izquierda, bueno, quedó absolutamente desestimado eso como argumento. ¿Ah? Y ahora tenemos el voto obligatorio de vuelta, ya están los proyectos de ley absolutamente aprobados, está en curso de aprobación final. Y yo no sé qué cuentas puede sacar uno de volver a tener un voto obligatorio acá en Chile, Pato. Esto, con la anécdota, perdóname, cortita, adicional. El voto es obligatorio en tanto hay coacción respecto de quien no vota, ¿no? Bueno, que yo me acuerde que en Chile nunca ha habido. En otros países vecinos, no sé, si tú no votas en un sistema de voto obligatorio, no puedes hacer, hasta que no pagues la multa, trámites con el Estado. ¿Ah? Y no puedes renovar el carnet, no tengo idea, sacar un certificado. O no puedes tener acceso a ciertos beneficios sociales, o a beneficios sociales, ningún trámite que implique Estado, ¿no? Acá en Chile no existe una coacción genuina ni efectiva, ¿no? ¿Verdad? Entonces el voto es obligatorio, muy entre comillas. A ver, eso es muy importante, fíjate, Juan José, que ahora que se reinstala el voto obligatorio, que todo el proceso que vamos a tener, asumo que con éxito, yo tengo fe que el proceso es muy difícil que se eche pie atrás, a pesar de que han habido críticas de todos lados,
o por lo menos de algunos sectores muy marcados. Hay que ver dónde están los votos, Pato. Sí, no, sí, lo tengo claro. Yo escucho todas estas cuestiones, que el Partido Comunista no sé qué, que no sé cuánto, que sé yo. Oiga, de verdad, si quiere echar abajo el proceso, cambie el acuerdo en el Congreso. Por eso te estoy diciendo, pero yo creo que se va a ir decantando y yo creo que va a ir avanzando con éxito. Pero yendo a tu pregunta del voto obligatorio, yo creo que la izquierda siempre leyó mal el tema del voto obligatorio. Hay un votante que yo creo que el que no se pronunciaba o el que no iba a la votación, que es la persona que le interesa poco o nada la política, o que lo ve como algo muy lejano. Y el votante que participa, ya pues sea porque tiene una tradición incluso familiar, cultural, que yo creo que se ha ido perdiendo, o el votante que no necesariamente es de izquierda o de derecha, sino que no considera que es tan importante participar en un proceso electoral, porque de hecho, tampoco en el periodo del voto voluntario siempre se mantuvo, o sea, había un porcentaje más o menos que votaba, pero dependía también del nivel de polarización o no, del nivel de competitividad que había o no había en el proceso electoral. Yo creo es lo que había en juego, en el fondo. Es lo que había en juego. Ya. Y yo creo que, por ejemplo, el voto obligatorio tiene sentido, y por eso que es muy importante, y ahora que ya se reinstaló, yo te diría, como tú muy bien lo señalas, en la medida que haya una coacción en caso que tú no votes, porque antes, cuando existía el voto obligatorio, en términos prácticos, al final la gente sabía que no pasaba nada. No pasaba nada. Entonces, yo me acuerdo que el año 97, en las parlamentarias del 97, que fue cuando se produjo un bajón fuerte de la participación. Y muchas veces el bajón en la participación es como la temperatura cuando tú estás enfermo. Si es que no hay ninguna razón, porque estábamos viviendo un periodo de crecimiento importante el año 97 y la gente no quiso participar o participó muy poco. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay una especie de desinterés en la política. Si esto es mantenido en el tiempo. Y yo creo que se fue generando una sensación para muchos. Yo creo que en ese sentido, a pesar del cuestionamiento que ha habido del binominal, que daba estabilidad, sin lugar a dudas, daba estabilidad, y ahora nos fuimos al otro extremo, porque somos un país de extremos nosotros, nos fuimos a alto nivel de fragmentación, pero esa excesiva estabilidad dificultaba el proceso de renovación de la política o el surgimiento de nuevas alternativas que fueran convocantes. Entonces, mi impresión es que, siendo muy cuestionador del sistema proporcional que tenemos ahora, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer la nueva Constitución es modificar el sistema electoral, no necesariamente ir a un sistema binominal, pero sí generar un mecanismo que apoye las grandes coaliciones y los grandes partidos y que castigue el fraccionamiento y la fragmentación partidaria. Y lo otro, reitero, que la gente no se acostumbre a percibir de que da lo mismo ir a votar o no, porque al final no pasa nada. Y ahora tenemos que ser capaces de que el voto obligatorio sea con algún elemento de coacción y también de estímulo a participar, pero básicamente tiene que haber un elemento de coacción, porque si no, entonces va a pasar lo mismo que antes, que existía el voto obligatorio, pero empezó a tener baja en el nivel de participación por el hecho de que hay gente que no necesariamente ni es de izquierda ni de derecha, sino que no le interesa la política. Y cuando los ves obligados, como sucedió el 4 de septiembre, en algo que no me cabe la menor duda, o sea, el alto nivel de participación, aparte del voto obligatorio, que yo creo, porque tampoco se escuchó mucho qué significaba, se hablaba de que se iba a aplicar una multa de no sé cuánto, etcétera. Pero en términos prácticos, mucha gente fue a votar porque consideró que el tema constitucional y el debate que estaba ahí presente era relevante. Lo acaloró, lo convocó. Exactamente. Las personas se sintieron, más que invitadas, se sintieron que había algo en juego, que era muy relevante y que era momento de opinar. Y me pareció estupendo, porque fue una convocatoria, prácticamente todos los que estaban con derecho a voto fueron a emitirlo.
Así es que, no, estupendo, fue un ejercicio Eso no democrático es solamente por la obligatoriedad del voto, sí, no es solamente, te encuentro no es toda solo por la obligatoriedad, porque es la está bien, convocatoria. Sí, no, por porque supuesto. podríamos pensar, ahora, en el futuro, que ahora se va a reinstalar el voto obligatorio, tiene que ver lo que tú dices muy cierto, o sea, que la gente no perciba que da lo mismo ir a votar o no. Sí, claro, Y que empiece a decir, bueno, después van a ir los perdonazos y por lo tanto no va a pasar nada. Si es así, vamos a ir viviendo un fenómeno similar. Ahora, si es muy drástica la caída en términos de el nivel de participación, eso significa que hay un problema político que hay que resolver. Sí. Ahí es como la fiebre, la abstención. Yo me acuerdo que el voto voluntario debutó en unas municipales en el 2012, hace 10 años. Correcto, sí. Y la participación, Pato, fue del 40%. Sí. Entonces, yo me acuerdo, te lo digo, me acuerdo patente porque hice un programa especial en Televisión Nacional de Chile en ese tiempo, a propósito de qué le pasó a nuestra democracia, que se cayó la participación con tal intensidad. Y claro, lo que le venía pasando a nuestra democracia es lo que explotó después. Eso es lo que le venía pasando. La falta de identidad y falta de representación o crisis de representación que ya estaba bastante palpable en 2012 y que motivó apenas dejaste de coaccionar un poquito, dijiste esto es voluntario, correcto, al suelo. Fue muy brutal, fue de una votación a otra una diferencia extraordinariamente alta. Por eso que yo te señalo la parlamentaria en 97, porque en 97 estaba el voto obligatorio y hubo un bajón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente consideraba que el bajo da lo mismo ir a votar o no, porque tampoco la sanción iba a ser una cosa tan compleja, y había una falta de representatividad. Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad, y mira, en el debate de la nueva constitución y del acuerdo, si hay algo en lo cual, por lo menos muchos analistas de izquierda, derecha, el otro día leía a Andrés Velasco, y señalaba justamente que si en la Constitución somos capaces de resolver y constituir un buen sistema político, que es el corazón de la Constitución, y un sistema político que funcione, que permite darle gobernabilidad, que permita que las decisiones se implementen a través de consenso, y somos capaces de construir eso, y eso una estructura institucional sí puede favorecerla o perjudicarla. Pato, muchas gracias, que tengas muy buenas tardes, Pato, nos vemos. Igualmente, saludos, chao José, que esté muy bien también. Chao, José, nos vemos, saludos a todos, nos vemos mañana.